Hola, hola, ¿qué tal? Un cordial saludo, les habla Arley Camelo Ciro y para esta ocasión quisiera compartir con ustedes algunos elementos importantes a tener en cuenta frente o lo que tiene que ver con el ensayo. Entonces, en principio quisiera definir y compartir con ustedes que el ensayo dentro de ese ejercicio de escritura se convierte en una herramienta importante a la hora de que nosotros podamos a través de este compartir nuestras ideas, pareceres o incluso comunicar en cierta manera algunos elementos frente a un tema. Aquí comparto algunos ejes transversales que enmarcan la escritura y en sí en lo que vamos a abordar hoy, que es el ensayo. Y yo defino aquí que el escribir, el ejercicio de redactar es un trabajo cuidadoso y consciente que nos permite comunicar conocimiento, ordenar nuestras ideas, asimismo de transmitir lo que estamos pensando de una forma organizada. De ahí de que la escritura y ese ejercicio que nos compete, pues ya sea a través de un ensayo, una carta o un estilo en particular, pues nos va a permitir fortalecer y yo diría que entre otros elementos potencializar estas categorías. Eh, Dice por aquí una frase que me he traído de una fuente que dice que tienes que amar la lectura para poder ser un buen escritor, porque escribir no empieza contigo. Entonces, de alguna manera, cuando digo que tienes que amar la escritura es tratar de enamorarse del escribir, de fortalecer y potencializar esas competencias. Entonces, está el reto a que durante estos próximos 8 o 10 minutos podamos compartir algunos elementos que le permitan a ustedes fortalecer esa capacidad de escritura y que hoy va a ser bajo la modalidad de lo que se describe como ensayo. ¿Listo? Entonces, la escritura dentro de ese margen de lo que hoy vamos a abordar como ensayo nos permite de alguna manera acrecentar nuestra conciencia, como lo hemos dicho, fortalecer esa posibilidad de ser consciente de lo que transmitimos, ampliar nuestra percepción de las cosas, contribuye a la construcción de lenguajes que podamos inspeccionar, analizar con lo que sabemos y comprendemos. También nos permite reflexionar o generar ejercicios de reflexión de una forma que podamos escudriñar, profundizar sobre el pasado, sobre los hechos, incluso sobre lo que puede acontecer, combinando de cierta manera el recuerdo, los hechos y lo que puede pasar dentro de ese ejercicio crítico de pensamiento que podemos describir o abordar a través de la escritura. Bueno, al momento de escribir es importante que tengamos en cuenta los siguientes aspectos. Entre ellos, yo diría que lo primero que debemos tener en cuenta es la finalidad del escrito. Y cuando pensamos en un ensayo debemos pensarnos sobre la finalidad del escrito que nos vamos a elaborar o vamos a desarrollar. Entonces allí respondernos a la pregunta ¿por qué escribo? ¿Para qué escribo? ¿Con qué fin escribo? ¿Y para quién escribo? También es importante tener en cuenta la persona que le escribimos, ¿cierto? Para poder abordar ciertos elementos que contextualicen esa finalidad del escrito. Asimismo, pues el destinatario, ya lo hemos abordado, el género textual, si lo que vamos a abordar dentro de ese ensayo es simplemente va a ser en un orden narrativo o descriptivo o por su parte argumentativo o asimismo expositivo o mixto, puede haber una combinación allí. Esa es una clasificación que hacen algunos autores frente al género textual y aplica también para los ensayos. El objeto del texto, en este sentido, tiene que ver con responder a la pregunta ¿qué tema voy a abordar
qué tema o asunto voy a tratar en ese ensayo. Y generalmente allí es como uno de los primeros aspectos también a tener en cuenta para poder abordar esa finalidad del escrito. Asimismo, la extensión del escrito a cada parte del texto pues es sumamente importante, y ahorita lo vamos a ver en cuanto a esa estructura que debe tener el ensayo, y eso tiene que ver con el número y orden de párrafos o capítulos que vamos a organizar para dar cuenta de esa introducción, desarrollo y conclusión que emerge como o estructura generalmente el ensayo. Recordar que esa superestructura de introducción, desarrollo y conclusión no es que vaya enumerada allí o titulada, sino que dentro del ensayo eso va inmerso implícitamente, sin que le coloquemos un título a la parte de introducción, desarrollo, conclusión. No, eso va implícito, ese ejercicio de introducción, desarrollo y conclusión va implícito dentro del texto, y ahorita lo vamos a ver con algunos aspectos puntuales. Antes de iniciar, es importante tener en cuenta unos momentos de escritura, o unos momentos que debemos tener en cuenta previo al ejercicio de redactar o escribir un ensayo. Entonces yo he dividido esto en cuatro partes o cuatro fases. Es una manera de yo de pronto conseguir ese paso a paso, aunque podemos tener, eso no es que sea una camisa de fuerza, solo es una propuesta, y ustedes pueden tener en cuenta otros elementos. Un primer elemento o paso para el momento de escritura de un ensayo es la selección del tema. Generalmente cuando estamos en el colegio o estamos en la universidad o en un grupo, cuando nos dicen, mira, elabora un ensayo, es decir, que ya está previsto por otra persona o por el lugar donde nos encontremos, ya el tema ya está seleccionado, es decir, que ya la otra persona o un grupo de personas te dice, mira, elabora el ensayo sobre este tema. Entonces, en esas ocasiones ya no tenemos que pasar por ese proceso de seleccionar el tema, sino que pues ya nos lo han dado. Entonces hay que tener en cuenta eso. Otro aspecto a tener en cuenta es la delimitación del tema. Entonces allí es otro elemento sumamente importante. Si ya tenemos el tema, tenemos que mirar y analizar qué aspectos de ese tema vamos a abordar, ¿cierto? Entonces hay que delimitar el tema. Segundo, elegir las fuentes. Si bien el ensayo puede posibilitar que yo exprese allí mi opinión, algunos elementos frente a lo que yo pienso sobre determinado tema, debo sustentar, argumentar y justificar esa percepción, esa perspectiva que yo estoy postulando allí en ese ensayo, o tengo previsto postular. Otro cuarto momento, que yo, como te digo, no es una camisa de fuerza estos pasos, es el que tiene que ver con la planeación del texto y borrador. Es decir, que debo tener en cuenta todos estos elementos antes de ya como tal elaborar el documento. Primero tengo que hacer una planeación y borrador teniendo en cuenta esos tres pasos anteriores. ¿Listo? Hasta aquí hemos visto unos aspectos previos a tener en cuenta al momento de elaborar un ensayo. Entonces, el ensayo en primera instancia se concibe como un texto argumentativo que pretende sustentar una posición en torno a un tema determinado o en torno a un tema, el tema que nosotros hemos previsto, es decir, que busca, y eso es importante tenerlo en cuenta, el ensayo busca dar razones, inferencias, para fortalecer una manera de y pensar frente a una temática. Entonces allí se plantea, teniendo en cuenta esa definición del ensayo, se plantea una idea principal, se trata de comprobar o apoyar esta idea o propuesta que hemos delimitado allí con justificaciones, ideas secundarias que me permitan defender mi posición o, dependiendo del tipo de ensayo,
generar un análisis crítico frente al tema. Entonces es importante tenerlo en cuenta. De ahí el propósito, también tenemos que definir el propósito del ensayo, porque estos elementos que acabo de mencionar giran en torno a si el ensayo simplemente pretende definir un concepto, exponer determinada temática, puede ser compartiendo algunos pareceres, algunas opiniones, describir, comparar o criticar, y esa crítica en el sentido de generar unas miradas diferentes de observar el tema. No es la crítica que entendemos de criticar y decir cosas malas, ¿no? Frente a un tema, ¿no? Sino es simplemente posicionar allí una perspectiva diferente. En ese sentido, el ensayo busca, dentro de esos elementos, busca convencer al lector de dicha postura. Entonces, ese es uno de los propósitos o características del ensayo. Buscar convencer al lector, que quien esté leyendo busquemos como convencerlo de que esa postura es la que yo estoy defendiendo o lo que yo estoy percibiendo aquí. Es un elemento, por tanto, es un elemento persuasivo y busca constatar y generar discusiones propias de la vida académica. Por eso es que el ensayo es muy visto en el ámbito académico, de colegio, de universidades, porque es una manera que nos permite, es una herramienta que nos permite generar discusiones sobre temas académicos. Entonces, esos elementos importantes a tener en cuenta hasta esta parte del video.